punto de mira, siente que alguien lo está observando, lo está siguiendo. Usted está en el punto de mira. Con retraso el dedo, pero bueno, ahí llegó el punto de mira. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí pues compartiendo nuevamente con ustedes este día, ¿no? Esta emisión aquí en el universo de Madcast, cuadrando aquí sonido. Estamos directos en YouTube también y estamos también directos en TikTok. Un saludo a todos los youtubientes y a todos los tiktokientes, ¿no? Sería tiktokientes o tiktokientes. Bueno, no sé, sería la frase ahí que... Ellos, ¿Ah? si ven son tiktokientes, si oyen solamente son tiktoyentes. O sea, tiktovientes, muy bien, tiktovientes y youtubientes, perfecto, está muy bien. Gracias a todos ustedes por estar acá, gracias por unirse a la transmisión. Estefano Bomber se ha unido ahí a la transmisión y también a todos nuestros amigos Enzo 985 también y a todos los amigos en YouTube. Alejandro Garzón también los saludamos, a Leonardo, gracias por estar ahí. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro Highlander de cabecera, a nuestro queridísimo y siempre inmortal Álvaro de Jesús Forero. ¿Cómo está? Invictus, dice él. Álvaro, Inmortal. bienvenido. Bien, bien, aquí Ignacio, otra vez detrás del cañón. Detrás del cañón, sí, para que la mira no te Sí. dé, eso es. Y también le doy la Apuntando. bienvenida pues a nuestra queridísima, bellísima y sabia Ángela, que ya es parte de la casa también, está ahí desde las lejanías del norte. Hoy estamos más temprano porque según Álvaro tenía una fiesta de disfraces, creo, ella Ángela más tarde y tenemos que salir temprano al aire. Por eso, entonces aquí estamos, más tempranito para que pueda ir ella a su fiesta de disfraces. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 aquí muy contentos de compartir este espacio. Contentos con tu sonrisa y contentos también con la sonrisa de Álvaro. Más con la tuya que con la de Álvaro, pero contentos. Bueno, muy bien. Contaminación ambiental, cambio climático, Álvaro. Sí, Segundo en programa, el programa, ¿no? Segundo bueno, programa. Ya segundo programa, ya en el primero vimos unas cosas súper interesantes y descubrimos que es el resultado de, pues, que no es que estemos en este problema de cambio climático y contaminación ambiental porque los carros sueltan CO2, es porque hay una cultura que nos ha llevado a eso, ¿no? Un sistema de vida, creo que esa podría haber sido la conclusión. Ahora sí, ya te dejo hablar, Álvaro, tranquilo. bueno, primero que todo quiero saludar nuevamente a mi hija, que estamos siempre a algunos kilómetros de distancia, ¿no? O Poquito sea, nomás. y de Colombia a Noruega hay bastante. A mí Entonces, me queda más cerca, paso el polo y ya llego. O sea, por el otro lado, Por el ¿no? otro lado, sí, por abajo, me queda más cerquita. Sí, solo que le hace un poquito de frío. Sí, pero se aguanta eso, no pasa nada. Bueno, ¿cómo va? sí. A ver, démosle paso a Ángela para que salude a los youtubers y a los tiktovientes. TikTokientes, sí. TikTokero, ¿no se dice? Bueno, TikTokeros. tiktokeros. Ah, oh, sí, está Tiktokero. bien, TikTokero está bien. Me gusta más TikTokero. Yo les diría tiktokeros. TikTokero, ok. TikTokero. TikTokero, muy bien. Claro que TikTokero suena como adicto, ¿no? Pero aguanta, de todas maneras, sí. Se Sí. puede ser adicto al TikTok, ¿por qué no? Son adictos a TikTok, ¿no? Y la idea es que sean adictos ¿Viste? a punto de mira. Pero la gente está ahí metida en el TikTok. Sí, ahorita está ahí a 100 con nosotros, ahí ya. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Están comentando? ¿Se ven Por los ahora no, comentarios? están esperando a que digamos alguna barbaridad para poder contradecir. Eso. Chinatown, Salvatore, Sandro Torato, Ángela, Principezza se ha unido también. Muchas gracias por estar aquí Toda en Chinatown. el directo Polo, Alcacet.
¿Será Alka-Seltzer o Alka-Seltzer? Alka-Seltzer creo que. Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, sí. Están uniéndose a la transmisión. A todos ustedes, muchas gracias. Todos los tiktokeros o tiktovientes y a todos los youtubientes. Sí, bienvenidos. Ahí Bueno, están. vamos a tratar de entrar en tema de esta manera. En el programa pasado, No dejaste saludar a Ángel. ay Ángela, saludé. ¿Qué hubo? Ya dije, hola tiktokeros. Ah, ok, ya. Muy bien. Ok. Hágale al grano. Ok. Bueno, al muy bien. grano. Bueno, así es Diga la vida, algo. señores. Sí. Así es la Estamos vida. esperando las críticas. Álvaro. Bueno, sí. Entonces vimos algo muy curioso que yo no sabía, yo creo que muchos de ustedes no sabían, es que ¿Qué? en el mar flotan unas algas que nosotros no podemos ver. Yo sí sabía. Ay, bueno, yo no. Bueno, Bueno, mucha gente no lo sabe, ahí ¿no? está. Sí. Sí. Unas algas que flotan en el mar que nosotros no vemos, que las están destruyendo y son las mayores productoras de oxígeno en el planeta, incluso más que la Amazonía. También nos contó Ángela que están aspirando el fondo del mar con todo lo que contiene digamos, de ese hábitat marino, del suelo marino, para sacar elementos para producir las pilas para celulares y para los carros eléctricos y para las baterías de grandes plantas. También nos contó que la gran mayoría de los productos que nosotros usamos, como todos los elementos plásticos, la ropa y otras tantas cosas, tienen derivados del petróleo. De manera que prescindir del petróleo como materia prima, porque no es solamente combustible, no es algo tan sencillo, porque tendríamos que comenzar por reemplazar ese elemento para fabricar otros elementos. Entonces, también vimos cómo la degradación por basuras, por los mismos insumos agrícolas y pesticidas y todo esto, que la tierra lo absorbe, va a las aguas internas y todo eso que está conectado con todo lo que es el medio ambiente se viene viendo afectado, digámoslo así, por la gran plaga humana. Entonces, vamos a ver, Ángela. Por la gran plaga humana, somos una plaga inconsciente, Sí. además. Definitivamente. Vamos a tratar de entender hoy con Ángela, que es geóloga. Bueno, psicóloga también. Psicóloga también. Sí. ¿Sí? No, pero Tengo mucho de psicóloga. tiene mucho de psicóloga. Sí. Bien. Bueno, eso ya es de familia. Sí, Y psicóloga. Oye, qué camisa tan linda. No la había visto bien. Ahora que amplió la imagen, está espectacular la blusa. Está muy ¿Qué cosa? chévere. ¿Esto? Sí, está linda. De Ah. cómics. No, quiere verla. Vale. Está linda. Sí. Dice, no dice nada. Colorida. Dice y no dice nada. Hoy digo y no digo nada. Bueno, ahí está. listo. Bueno, a ver, Ángela, para entrar en materia, quisiéramos hablar hoy ya de cómo se producen los huracanes, los tornados, los ciclones, las sequías, las inundaciones, los cambios extremos, tales como las nevadas, esas nevadas fuertes que han sucedido en Estados Unidos últimamente y que tiene a todo el mundo descontrolado. Ah, pero no se ve nada. Ay, espera. No por el filtro. Para quien no ha visto las... Eso.
¿Sí me Para quien no ha escucharon? visto las, Sí, sí, las, sí. Ahí está mostrando Ángela las algas, ¿ves? las algas. Pero sí te escuchó, sí, sí. Ah, ¿Ves? ok. Para Fitoplancton. quien nunca las ha visto, no sabe pues de qué se trata. A ver, volvamos a contar sobre las algas. ¿Ves? No, me estás diciendo que hablemos sobre Ya estaba haciendo el las antecedente de tormentas. las algas, pero ya va a Sí, hablar exacto. de los huracanes y de todo el Bueno, tema. Ya hay que entender el medio artístico también, querido Álvaro. Bueno, eso ya sería el cambio climático, ¿no? sí. Que viene siendo, por así decirlo, una consecuencia del calentamiento global. Gracias a que pues, obviamente se ha calentado la Tierra en los últimos años, por lo que ya hemos hablado otro día, el efecto invernadero y bla, bla, de las emisiones, gases y todo lo demás, pues la Tierra se ha calentado 1 grado, ¿no es? Y pues eso ya es suficiente para que haya muchos cambios de corriente. El problema de las tormentas, huracanes y todo esto son las corrientes. ¿Las corrientes de qué? De temperatura, en el aire o en el agua. En el aire se encuentra la temperatura caliente y la temperatura fría y hacen un twist. Está la temperatura fría y está la temperatura caliente. Y cuando se encuentran en direcciones diferentes, obviamente están en direcciones diferentes, hacen un twist. Como si cogiera yo ahora algo así, Céntrate un poquito más. ahí, Sí. algo así, y le hago, y lo quiero, ¿ves? Me encuentro uno con otra, y lo que le hago es un twist, Ah, ok, ¿ves? ok, ya. Sí, es decir, hay Un una, twist. hay como una fricción, se puede decir, ¿sí? Esto, Eso, ya. como lo que hace el molillo cuando están batiendo el chocolate. Eso es, eso es. Ok. Hay una Es, fricción y esa fricción produce el movimiento energético del viento, ¿sí? exacto. Ok. Entonces eso son las corrientes que nosotros conocemos como los vientos, los huracanes, tormentas, ciclones, los más graves los huracanes, los más grandes los huracanes. Por eso son los más visibles. El tornado es la misma cosa. Todo es la misma cosa. Todo es una corriente que se encuentra en el agua también, una corriente que se encuentra con otra y hace un twist. Ese twist pues genera unas velocidades y el problema son esas velocidades, ¿no? O la cantidad de carga que trae. La cantidad de carga que trae como el huracán. Que ahí también los huracanes también se miden por grados, ¿no? Y pasan sobre todo en las tierras que son más planas, por así decirlo. Que vienen del mar hacia land, hacia tierra, en plano. ¿Por qué no ves un huracán que suceda del Pacífico hacia Colombia, por ejemplo? Porque ahí está la cordillera, es como un muro. Entonces los vientos se encuentran con esa barrera, se levantan y se van y se devuelven, por así decirlo, o se sobremontan, y entonces por eso es que llueve tanto en Colombia en las montañas. Pero para que se produzca un huracán ya tiene que ser una tierra, de que después del mar venga la tierra plana. En pocas palabras, o sea, hablando para que la gente lo entienda en general. Que no haya ninguna barrera física y que No haya entonces, ninguna barrera montañosa, ¿no? sí, entonces el Entonces viento ahí pueda hacer lo suyo y... tiene, exacto, las ondas que hablábamos la otra vez,
este caso las corrientes, tengan ellos la libertad de formarse y no romperse. Pues por eso Estados Unidos sufre tanto de eso. Claro, Por porque ejemplo, no tiene la parte... ninguna cadena montañosa pues que lo proteja, por Ujú, así decirlo, ¿no? ujú. Y viene del mar Atlántico, donde el mar Atlántico es, por así decirlo, menos profundo. Pocas palabras hablando, menos profundo que el Pacífico. El océano Atlántico menos profundo que el océano Pacífico. Entonces es como si tú pones en la... o el Caribe que es el menos profundo del mundo hoy en día, Sí, y es, para que lo entienda cualquiera, como una olla de agua hirviendo. Tú pones la olla, pones poca agua, hierve más rápido. claro, Si pones la olla con mucha agua, hierve menos rápido, a la misma temperatura. Entonces, lo que genera esas corrientes calientes y frías son las que vienen frías, que están de los polos, y las que vienen calientes, que están del vapor que sale del agua. En tierra, o sea, lagos, o en mar, que pues es el que más genera el vapor que les hablo, sobre todo si es menos profundo, como el Caribe. Entonces, imagínate todo ese calor, o el Mediterráneo, ¿no? Todo ese calor, o ese aire que se calienta, como el Sahara, que es el más grande, el desierto más grande. Tiene una radiación de sol constante que hace que esa radiación caliente los aires, y esos se mezclan. Esos van, por ejemplo, van para allá, y los aires fríos van para el otro lado. Entonces en medio de esas dos corrientes, de los aires calientes y de los aires fríos, que van en dirección contraria, aquí es donde se forma ese twist, ¿no? Por eso todo lo que es en el centro de la Tierra tiene más lluvias, tormentas, ciclones, bla, bla, y tiene climas más mareados. claro. Pues por eso toda esa Y franja más tropicales. por eso toda esa franja de Puerto Rico, Cuba, las Antillas, toda esta parte es la que más sufre por los huracanes. Uh-huh. Y el clima tropical, húmedo, lluvioso, está más acá, ¿no? Más no acá, que yo no estoy allá, pero allá, Sí, en el centro, sí, ¿no? sí, sí. Y pasando la vuelta, ¿no? También Tailandia, Indonesia, por ahí. China, tiene mucho de eso, sur de China, ¿no? Pero, África, toda Centro ¿y por qué África. en las costas, digamos, de un país como Colombia no se producen estos huracanes? Si están como en la misma zona geográfica, por así decirlo. Por las barreras montañosas. Por las barreras Colombia montañosas. tiene, ajá, Pero las barreras... Colombia tiene, dime, Sí, dime. no, 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 te escucho, te escucho. Mm, Dime, yo te termino la idea. No, porque digamos, como Colombia tiene costas en el Pacífico y el Atlántico, pues uno tendería a pensar que el huracán viene del mar hacia la costa. No, Ok, porque la barrera montañosa es lo suficientemente grande es más grande la barrera montañosa que la costa colombiana. ok, Y porque lo que está en el centro, el trópico de nosotros, por ejemplo Colombia, está más hacia el sur del toque de las corrientes frías hacia el norte. ok, ok, comprendido, ¿Mm? comprendido. Que Entiendo. son las más, las que más afectan al clima del planeta, por ser las más
si me entienden, las más mezcladas, porque, Ok. porque las del sur, las del Antártico son como más firmes, son temperaturas más estables, más firmes, son corrientes más firmes. Como O más sea, la bien homogéneas. fría y se empieza Sí, más homogénea la cosa. En sí. cambio acá, del centro para arriba, Son más extremas, la más... cosa tienen se mezclan más fácil. Ok, ok. Y claro, y al estar la cordillera, pues impide que exista esa... Porque choca la corriente con la cordillera y entonces ya no se mezcla, por así decirlo. Exacto, y Ok, Colombia del Norte, en el norte también tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, que claro, ahí llega a los 5.000 algo, ¿no? claro, claro. Ujú. Entonces, también es una barrera que corta. Ya. Es como cuando les hablaba del tsunami, que el tsunami es lo mismo. Va, es una onda que va también por debajo del mar, Sí, ya lo hay. pero si no encuentra una barrera que choque y la rompa, entonces viene con todo. Y donde rompe ya está bien grande como para que no cause daños. Por eso en el Caribe tampoco es tan fácil de que vaya a haber un tsunami. Porque el Caribe, aunque es muy grande, es muy pandito a gran En escala. comparación, claro. A gran escala, exacto. Mueve O el menos masa Mediterráneo, de agua. exacto. O el Ujú. Mar Negro. Cosas que para nosotros son grandes, pero para ese tipo de cosas no. Depende de la Ya, escala de tamaño de que estemos hablando. sí. Entonces, cuando los huracanes, bueno, los huracanes, los tornados y todo esto es parte de la naturaleza de la Tierra. Ellos se generan por todos estos cambios de temperaturas. ¿Qué tendría que ver el hombre en que haya un aumento o un mayor trastorno para que estos huracanes y tormentas de nieve y granizo se produzcan de forma intempestiva y a destiempos? Porque es que ya no podemos hablar como antes que se tenía establecido los tiempos del invierno, del verano, del otoño, la primavera, sino como que se ha enloquecido un poquito la cosa. Sí. Por lo que la Tierra, el polo de la Tierra, de una bolita aquí. La Tierra estaba supuestamente un poquito así, ¿no? No es así, Un poquito, sí. es un poquito así, inclinada, ¿no? Sí, a 90 grados Y no en está, ¿no? teoría no es redonda, sino más ovaladita, Ajá. ¿no? Entonces, así. Entonces ella se ha girado más. Por eso Y eso es debido, aquí, antes llegaban los rayos solares. Un ejemplo, llegaban los rayos solares perpendicular aquí. Y aquí, donde estoy yo, más así. Ahí, más así, ¿no? Sí, sí. El problema es que cuando se mueve más, los rayos... La vaina no joda. Los rayos le pegan más así, al norte, aquí, Sí. ¿no? Antes se pegaba más así, porque estaba más así, pegaba más así los rayos. Ahora está más así, entonces pegan más directos, un poquito más directos, ¿no? Ese es uno de los problemas, porque el problema es que esto que estaba más congelado, pues se calienta más, se descongela más, ¿no? Ese es uno de los problemas. a ver, pero ese giro o ese cambio de posición del eje de la Tierra, con lo que nos estás comentando de la, digamos, ay, se me trae. Perpicunta.
No, no. Qué bolas. Necesitamos terapia de lenguaje aquí. Sí, De lo sí, perpendicular ¿Qué? de la Tierra. ¿Perpendicular? eso sí, necesitamos un fonoaudiólogo. Sí. ¿Qué Entonces, quieres decir? Perpendicular. la Los- no, yo no voy a decirlo. En todo caso, ahí tienes Ah, no, pues, a mano, voy a escribirlo. tienes Bueno, a tu mano derecha una tierrita, si necesitas algo ahí, Ángela, la tienes ahí ya, dando vueltitas ahí, a tu margen derecho, por si acaso. bueno, Perpendicu. perpendicularidad. Eso, muy bien, Ay, perpendicularidad, exacto, sí señor, sí se puede. Muy bien, bueno, un aplauso. bravo. Bueno, Siga a ver. eso hace que el de hielo en los polos sea mayor. Entonces no es tanto el efecto del invernadero o son las También. dos cosas. Es todo conjunto. Todo unido, todo en conjunto. No Y es eso un no solo, produce no es un solo factor, es que es como la tormenta perfecta. Bueno, pero tengo una Es pregunta. así de absurdo como una película. Ángela, Dígame. tengo una pregunta. Que yo tampoco Dígalo. tengo un globito por acá. Ya lo pongo, Álvaro, ya, ahí está, mira, ahí lo tenía a mano derecha. Ah, bueno. Ahí está, Ay, ahí está. pero es que yo no lo veo. Pero levanta tu mano derecha. No, entonces a la sí. izquierda, ahí está, ahí está, ahí está. Yo tampoco Bueno. veo nada, yo solo veo la cara de mi papá. Sí. Dígame. Entonces, bueno, eso es que si la Tierra está inclinada Eso un poco más de lo normal Sí, Ujú. y el Sol le está pegando más directamente aquí, ¿qué sucede al Justamente, otro lado no, que eso es también una es teoría. polo? ¿Qué sucede al otro lado que también es polo? ¿Le da menos sol? ¿Congelaría más? Supuestamente. Pero es relativo, porque la Tierra en sí está más caliente que antes. Eso es relativo. claro, es que no O sea, solamente, debajo de la atmósfera está más caliente. claro, no solamente influye el hecho de que haya variado los grados de posición de la Tierra en el espacio, sino que también internamente la temperatura de la Tierra ha cambiado por toda la contaminación y el cambio ambiental. Entonces es un factor que se suma a lo otro. Si de pronto no existiera ese problema con el calentamiento global, de pronto no sería tan trascendental o tan importante que hubiera variado el ángulo en el cual la Tierra recibe los grados del Sol. ¿Ves? ¿Ves por ahí? Ujú. Bueno, ahí tiene. Pues es que parece bobada, pero constantemente la Tierra tiene cosas graves como los incendios masivos que por ejemplo en este momento están en Argentina y pasado mañana pueden ser en otra parte y todavía ni siquiera ha llegado el verano duro, por ejemplo, ¿no? Los Bueno, no sé en qué Ángeles, temperaturas tienen que ahora es esta famoso por gente, los incendios. Bueno, aquí en el sur sí ya hay temperaturas de 42 grados ya en este momento. ¿ves? Entonces esos incendios masivos sin control, pues, que como les dije, en modo natural la Tierra tiene un nombre, se me va ahorita. Se autorregula. Exacto, se autorregenera, Se autorregenera. la palabra, se autorregenera. Y una de las formas son los incendios. Los huracanes también son forma de limpiar las costas. La Tierra lo hace naturalmente y es muy inteligente, pero pues cuando estamos nosotros en la costa, ahí es cuando está mal. Pero si nosotros no estuviéramos en la costa, o no nosotros, sino no todos nosotros en la costa, o sea, millones de personas, pues no estaría mal. Sería un cleaning de la Tierra, una limpieza natural de la Tierra, que está bien.
O toda sea, la materia orgánica que se genera en las costas, en los mares planos, ¿no? Planos, oíme, poco hondos, que generan bacterias y todo lo que les digo. Y el lavar eso y limpiar eso está bien. Los incendios forestales naturales por rayos también está bien. Se incendia un área, luego en modo normal, luego llueve y se termina el asunto. Se regenera la tierra. Toda esa ceniza es materia prima para materia orgánica, ¿cómo decirlo? Abono, ¿no? En pocas palabras, para que el nuevo bosque se genere y nace nuevo. Es una regeneración, ¿no? Pero pues el problema es que estamos nosotros ahí, ubicados donde no deberíamos y en masas enormes, ¿no? Pero si no, sería algo natural de la Tierra. ya. Un volcán también, un volcán es una liberación de energía interna de la Tierra. Es como abrir la olla a presión que usan mucho en Latinoamérica para hacer los frijoles. Si tú no abres el cosito ese, no sé cómo se llama, La válvula. La válvula, sí. la válvula Que pita. y pita, Ujú. si no haces eso la olla explota. Sí, me consta. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que un volcán explote o que una cadena entera de volcanes explote? Pues que explote uno es mejor, ¿no? El problema es que sea el Vesubio. Sí, claro. Que está la gente abajo. Pero que todo el mundo está ubicado en los volcanes. Muy pocos volcanes en el mundo no tienen gente alrededor, pues, ciudades y pueblos. Muy pocos. Tienen que ser por allá en Kapchanka, Siria, por allá en Rusia. Pero porque por allá es inhabitable por el frío, pero Siberia. Pero si no, todos tienen, casi todos tienen. Casi todos los volcanes tienen gente, ¿no? Pueblos alrededor. Donde muchas veces la gente con sus creencias antiguas de que es un dios, entonces hay que venerarlo y si explota pues moriré con él, ¿no? Entonces el problema no es el cambio climático realmente, el problema es que estamos nosotros ahí viviéndolo y que nos afecta a la producción. Ese es el problema, que afecta a la producción sobre todo de comida, que afecta a la producción de comida Bueno, al máximo. pero sí tenemos, obviamente sí, la humanidad le ha metido la mano al cambio climático. En el caso en O el sea, que los incendios no son controlados, en el caso de que son provocados, en el caso de que los derrames de petróleo incontrolados, en caso de las emisiones de gas incontroladas, de todo lo que es producción, no solo petróleo porque es lo que más satanizan, sino todo lo que son fábricas, todo lo que es minería. La minería también es gravísima, más grave que el petróleo aún, pero pues, ¿de dónde sacamos entonces todo lo que usamos? No, las deforestaciones, la madera, eso es una cosa masiva, enorme, que en todo eso estamos implicados nosotros porque somos los humanos que producimos todo eso, ¿no? Y la gente que está obviamente involucrada, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente en la industria de esa manera, ¿no? Porque es en o el sea que la mundo en Tierra, que vivimos. sí, la Tierra no está o no está diseñada para la carga humana que tiene. No, no está diseñada para la biología, no está diseñada para unos cambios tan extremos y tan rápidos. Aunque se puede adaptar, y se ha visto que se adapta, pero pues
la adaptación también trae cambios drásticos y negativos para que luego sean positivos, supuestamente. El problema es que pues nosotros vamos muy rápido. Ese es el problema, que vamos muy rápido y acabando todo muy rápido. Y como no importa, porque yo vivo 80 años, más o menos. Entonces los que están manejando las cuestiones ahora no les importa, viven 80 años. Sus hijos lo mismo, más o menos, 70. Entonces se ha pasado esto de generación en generación, realmente no es mucho. No llevamos mucho haciendo todo este mal, ¿no? Y los cambios y los efectos ya son drásticos, son enormes. Entonces ellos hablan y se habla mucho a futuro, pero obviamente muchos son más como para terrorizar y otros son para esconder, entonces no sabes a quién creer. Pero si te asomas a la ventana vas a ver que el clima no es el mismo de cuando tú tenías 10 años de edad, ¿no? O sea, en 10 años, si tú te vas para atrás 10 años, en 10 años ha cambiado bastante. Y tú dices, bueno, no importa, porque si tú sientes 43 grados en el verano, pues voy y me meto a la casa y tomo agüita y me pongo el aire acondicionado. Ya está. El problema es afuera, las especies que están en el... O sea, las aves, los terrestres y los que están en el agua, que ellos no tienen cómo hacer eso que haces tú de prender un aire acondicionado. A ellos sí les toca comerse el clima como venga y adaptarse como venga. Y uno no piensa en eso. Pero porque tampoco los estás viendo. ¿De dónde estás viendo tantas aves, tantos? Ya no hay, la agricultura los ha matado. Entonces, no ves realmente el problema. Si no lo ves, pues no eres consciente, sino lo que ves en el internet o en las noticias, que es unos o terrorismo o otros esconden el asunto, ¿no? Terrorismo me refiero a aterrorizar a la gente. Cuando eso es más complejo de lo que parece. Entonces lo que llamamos nosotros desarrollo, o lo que llaman los gobiernos progresistas y no progresistas, desarrollo, que tiene que ver con la amplificación de la agricultura y de la industria para generar empleo, para poderle dar de comer a toda la plaga humana que rodea la tierra. O sea, somos unos, como tú decías, comemos y defecamos todo el día, todos los días. Todos los días por tus 70, 80 años que vivas. Y como se va regenerando y aumentando, entonces ha aumentado la producción de excrementos. Entonces, sí. Entonces, eso que llamamos desarrollo finalmente va a terminar con el planeta, porque todas esas extensiones de agricultura que nos hablabas, que si bien producen alimento, si bien producen empleo, mueven las economías del mundo, porque el mundo no puede parar por la economía. Si paramos la economía nos morimos de hambre, y los ricos se mueren también de tristeza. Entonces hay que seguir adelante generando agricultura, deforestando las montañas y las llanuras y los valles, todo lo que encuentran para poderlo sembrar, acabando con el mar, ya aspirando el suelo marino, cambiando completamente el hábitat
y la biología, el hábitat de los animales y la biología, extinguiendo, por ejemplo, las abejas. Hay una cantidad de cosas que la raza humana está haciendo en contra del planeta. Y encima de eso, las grandes extensiones de ladrillo y cemento que pesan una barbaridad sobre la litosfera. Cuando hablábamos del programa de los terremotos, vimos eso, lo que significaba ese peso tan enorme, que después vienen los terremotos. ¿Y por qué? Porque suceden porque suceden naturalmente, pero también porque los empujamos de cierta manera. Entonces, ¿qué futuro le espera al planeta si se supone que bueno, a no ser que ahora con tantas ideologías raras que han salido entre el feminismo y la ideología de género, entonces a la vuelta de unos 40 años la raza humana sea de viejos, porque se van a detener los nacimientos, o sea, los vientres vacíos. Entonces vamos a tener un planeta de viejos. Es un poco difícil. ¿Ah? Eso en los países desarrollados. Ese comentario hay que dividirlo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados que no tienen leyes de nacimiento, como China, y eso porque ya todos salieron a reproducirse por todo el resto del mundo. Sí. Si no tienen un control de natalidad, los países subdesarrollados tienen una rata, ¿cómo se dice? Una rata de crecimiento. Rata de crecimiento, de reproducción muy alta. Y todavía. Porque en los países desarrollados, o sea, la gente, por así decirlo, si lo hablamos más claro, la gente más pobre tiene más hijos y desde más jóvenes. ¿No? Y probablemente de diferentes padres. Entonces, y probablemente de estas genéticas humanas más fuertes, ¿no? Como las razas de color, que son una genética muy fuerte. Entonces no es que vayan a haber menos hijos, sino depende de dónde. Porque niños hay por todo lado, ¿no? Pero pues en los países que no hay mucho recurso, ¿no? Para ellos, para los niños, pues. Pero sí, supuestamente vamos a llegar al punto en el que vamos a tener menos hijos. También por el hecho de las enfermedades y los descontroles hormonales de las mujeres y todo lo demás, ¿no? Sí, en algún momento llegaremos a eso, pues. O sea que nos extinguimos o nos extinguimos. ¿Irá a quedar la inteligencia artificial dominando el mundo? Es probable porque hablan de... Bueno, también depende de qué estamos hablando. Porque es mucho más barato poner a 3.000 personas a cavar piedra manualmente que poner un robot, ¿no? Una maquinaria donde son cosas específicas, ¿no? Materiales específicos que hay que buscar así, echando la tierra así. Todavía lo hacen los humanos hoy en día. Todavía tienen gente cavando la tierra, todavía tienen gente sacando las hojas de coca, todavía tienen gente haciendo eso. Esclavos, porque es gente que ni siquiera le pagarán quién sabe cuánto, es nada. El costo de una Coca-Cola al día, sea mucho. Entonces, pues, gente todavía se necesita, pero más barata, cada vez más barata. Para las cosas, ¿no? Donde se necesita gente más
especializada ya hay mucha robótica, hay muchísima. Entonces, pues sí, en algún momento llegaremos a eso, pero depende en qué. Por ejemplo, ya que mencionaste la minería, eh, hay dos tipos de minería. Las concesiones que se supone son legales, que hacen unas grandes excavaciones. Digamos en el caso del oro. Ujú. Y no sabe uno qué es más nefasto. Si un título minero concedido a una grande empresa esta, que coge una montaña y la desbarata completamente y hace un hueco bien profundo, o no tanto los artesanales, sino los ilegales que están mezclados con los productores de polvo blanco. Entonces, que utilizan el cianuro y utilizan Todos lo también hacen, ¿no? el mercurio. Todo esto está contaminando la tierra, contaminando las fuentes de agua, que son arrastradas, que finalmente los ríos las llevan hasta el mar. En mayor o en menor proporción, todos esos metales y todo esto, venenos, son absorbidos por los animales, por los peces, digamos en este caso, y en el trayecto por los humanos. ¿Qué tanto realmente uno podría pronosticar que le pueda quedar a la raza humana en la medida en que van a seguir surgiendo, mejor dicho, enfermedades que no se conocían antes, que no existían aquí? Y eso sumado a la depredación del planeta. Enfermedades hay muchísimas y muchísimas ligadas a todo lo que es la minería. Toda la gente que trabaja en minería, que trabaja en los trabajos extremos o en los deportes extremos, son gente que no dura mucho tiempo, ¿no? Porque están expuestos a cosas que no deberían por muy largo tiempo, como metales y esas cosas, ¿no? Y todos los ácidos que usan para separar los minerales, ¿no? Como lo que dijiste, cianuro y todo eso que hacen las piscinas de cianuro, todo eso. Que la diferencia entre una empresa grande y una ilegal es que supuestamente la empresa grande tiene el control de cuánto cava, cuánto saca, y del control de las aguas subterráneas o de las filtraciones, ¿no? En la tierra. Entre comillas. Supuestamente. Y que tiene un límite de explotación. Supuestamente. Esa es la diferencia entre una legal y una ilegal. La ilegal, el problema es que son varias, todas haciendo lo mismo, sin ningún tipo de control. ¿Cómo lo hacen? Ni idea. Porque hasta un dron los puede ver, pero pues supuestamente son ilegales. Y pues esa ilegalidad les permite hacer supuestamente lo que les da la gana. Entonces ellos no tienen el control de las filtraciones y de cuánto sacan y cómo lo sacan. ¿Cuánto podemos durar nosotros con todo esto que está saliendo nuevo? Pues ya se ve hoy en día que cáncer tienen los niños ya desde antes de nacer. Entonces no es que tengamos mucho que digamos. Hay cosas que se esconden también, pero están ahí, que son las mutaciones. De hecho, esos son las enfermedades, son mutación. Como las mutaciones que hay en pueblos o caseríos cerca a las explotaciones mineras o a los grandes
terrenos de cultivo, ¿no? De X cosa. Por los pesticidas, todas estas cosas químicas que le ponen a lo que están haciendo, y eso va en el aire o va en el agua, y la gente que está cerca ha sufrido eso desde, se sabe, pero pues todo eso está muy callado, ¿no? Eso todos lo van a callar y lo van a callar por siempre. Pero son cosas que existen, que las hay, que son reales. Los animales también, que sufren y que se envenenan o que empiezan a sufrir mutaciones, cánceres, cosas que nunca se les había visto. Bueno, a ver qué hay alrededor. Entonces, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tiene la raza humana? En buen estado. Bueno, que ya ni siquiera estamos en buen estado. Muy poco, realmente. Muy poco, porque pueden hablar de las curas y pueden hablar de muchas cosas, pero es evidente que no estamos preparados para una cosa bien grave. Eso se vio en el COVID, en lo de la pandemia. Siri me habla. En lo de la pandemia, como en cualquier momento puede surgir una cosa, sea verdad o no sea, a nosotros nos toca atenernos a lo que la ley dice. Y sea verdad o no sea verdad, en el momento de una pandemia, por ejemplo, empieza a correr la ley pandémica. Es casi que ningún país tiene voz y voto, sino Sí, hay unas ya las directrices organizaciones. internacionales, ¿no? Exacto. Y se aplican. Exacto. Y pues el cambio climático ayuda a que las enfermedades y todo eso se generen más que antes, porque hay virus y hay bacterias y hay hongos que ellos sí se adaptan más rápido que nosotros. Ellos son los primeros en adaptarse, por eso es que siempre han existido y siempre van a existir. Son los modos de vida más simples y más fáciles de adaptar en el planeta que conocemos. Entonces, cuando les aumentas la temperatura, le aumentas la humedad. Cuando le aumentas la humedad, le generas un ambiente más propicio para mutar y para reproducirse. Para mutar me refiero a que crean protección a X cosa que nosotros podamos hacer. Por eso generar una vacuna. Pero ¿por qué no generar una vacuna ya mismo? O la que generaron ya mismo. Duda. Porque generar una vacuna o generar una cura o algo que esté en contra de su crecimiento, de su nacimiento, de su reproducción, es algo que toma tiempo. Le toma tiempo al humano estudiarlo, probarlo y aplicarlo. Entonces ellos van más rápido que nosotros. El deshielo del permafrost, por ejemplo, en el norte, Siberia, que sepa yo, no sé. Eso también ha generado que en el hielo, que es agua, si se derrite, es como cuando descongelan al monstruo, ¿no? En las películas. Sí. Sale el monstruo y empieza a caminar. Así mismito. Son muchas cosas que estaban congeladas que nosotros no conocemos, que nosotros no estamos adaptados a eso. O sea, este tipo de cuerpo no está adaptado a eso, y muchos otros. Y están saliendo. Así como las florecitas que nacen en el desierto de... ¿Cómo se llama? El de Bolivia. El gran desierto ese de Bolivia, me olvidé cómo se llama. Que de un momento a otro, Tatacoa, que le salen unas florecitas que nunca lo habían visto en la vida. ¿Pero por qué? Porque nunca había llovido tanto por allá, o que nunca había habido tanta humedad por allá. Son unas semillitas que estaban ahí años. Nadie las conocía, y de un momento a otro salieron. Ok.
Y así muchas especies que han salido, que no se conocían, otras que han vuelto después de haberse extinguido. O sea, no se extinguieron nunca. Si volvieron a salir después de que se han extinguido, pues no se han extinguido. Claro, Solo que estaba ahí, estaban estaban ahí, inertes. exacto, en stand-by, Ujú. esperando el momento propicio con las condiciones propicias para poder volver a reproducirse. Asimismo con los que son pequeños, que nosotros no los vemos, que son los que nos afectan tanto, los generadores de la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos. Entonces el cambio climático ayuda a eso. Si vamos a hablar del cambio climático y de en qué nos afecta a nosotros, nos afecta en muchas cosas, ¿no? No solo económicamente hablando y que la comida y todo, sino también en un montón de cosas que salen al aire y que salen en el agua que nosotros no estamos adaptados a eso. Y peor aún, estamos bien desadaptados por todo lo que nos mete en la medicina alopática, ¿no? O sea, todos los antibióticos y painkillers y todo eso que nos meten a nosotros para dormir los síntomas que nos dan. Claro, los En vez de curarnos, nos duermen. Sí. Ajá, duermen el cuerpo, entonces el cuerpo ya no hace nada solo. Ahora imagínate que venga un virus, una bacteria, un hongo, lo que sea, un parásito que venga, que nosotros no estamos adaptados en la vida, lo habíamos visto, o sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo en su vida lo había visto, lo había sentido, nos pega y nos va a pegar bien duro. No solo los que están existentes, sino los que empiezan a aparecer, los que empiezan a mutar, ¿no? Por eso una gripa cada vez es más grave que la anterior, por la mutación. Mutarse es cambiar la genética, ¿no? El código genético se cambia para, en este caso, los virus, bacterias, todo esto, para bien para ellos, pero mal para nosotros. Se pueden controlar, intentan controlarlos, pero no es tan fácil, ¿no? Y ya se vio que existió una pandemia. Por eso digo, ¿verdad o no? Somos muy frágiles. Y verdad o no, el sistema no nos va a ayudar. Entonces, yo creo que la única conciencia de que la gente debería tener es en consumir, no consumir tanto, tan innecesario. Y tratar de vivir lo más sano que se pueda, en medio de lo que se puede, ¿no? Para al menos no enfermarse tanto y ser una carga para todo el mundo. Pero como también es un negocio enfermarse, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque es un negocio que la gente se enferme porque el sistema, bla bla, ¿no? Que eso es otro tema. Pero que nos afecta el cambio climático muchísimo, muchísimo. En lo que vemos y en lo que no vemos. Sobre todo en la salud. Sobre todo en la salud. Que a eso sí, personalmente le tengo terror. Imagínate tú. Que aparezca algo que, y que no tenga cura. O que no tenga forma de que el cuerpo lo batalle, lo combata. ¿no? Lo combata. Y ahí qué van a hacer, o sea, pueden tratar de controlar la situación, pero pues no es tan fácil como ya vieron. No es tan fácil porque el mundo no está unido, el mundo está separado, entonces depende también de lo que le conviene a uno y le conviene a otro, como ya vieron, pandemia, semejante problema y de todavía los aviones y todo lo que es transporte como si nada, cuando eso había podido parar y se ha podido disminuir la situación, disminuir los contagios, pero eso no paran, es que el comercio no lo paran, prefieren parar a la gente y ponerla en la casa que parar el comercio, cuando en el comercio también van las cosas, o sea, entre más viajan las cosas peor aún, y eso no lo pararon, y entonces, por eso digo, en el caso en el que venga algo bien grave,
Y igual también con el cambio climático, ¿no? Con una tormenta, con un tsunami, ya se vio, ¿no? Imagínate, un terremoto bien grave. ¿Qué hay que hacer? Tratar de salvarse, más nada. Que no hay sistema que pueda ayudarlos a todos. Y lastimosamente en la ayuda también van grados. ¿Quién eres para ayudarte? ¿Quién eres para darte este paquete? Sí. Si no, te toca el paquete chiquito. Sí, ¿cuál es el valor productivo? ¿Cuál es tu valor? ¿Quién eres? Ah, no, soy de Siria, no vales nada. Pero, soy de Turquía, ok, te doy un paquete. ¿No? Entonces depende de muchas cosas. Pero el cambio climático nos afecta evidentemente a todos. En general. Tengas o no tengas. Cuando tienes estás un poco más cómodo, ¿no? Pero cuando no tienes... Bueno, pero el que no tiene no tendrá más defensas. Eso también es un punto importante. Pero depende también, ¿no? Porque no creas. Pero sí, la gente que es más pobre tiene más defensa porque tiene más contacto con lo propio, pues, claro, o sea, está más adaptado. Se la juega todos los días ahí. Exacto, porque es cuestión también de adaptación, como todos los animales se adaptan, las bacterias, virus, parásitos, todo. Es como lo decíamos en el programa pasado, la gente que vive en la ciudad de las basuras, en Marruecos o está adaptada, exacto. Adaptada, sí. Se desadaptó, Álvaro, se desadaptó de la transmisión. Pero me adapto. Ahí está, ya. Ahí se adaptó otra vez. Sí. Claro. Yo no sé si oye, pues es que muy pasito. Sí, escuchando todo esto, definitivamente tenemos muchos problemas. No. Más de los que pensamos. No. Muchos. Estamos divinamente. Más de lo que la gente cree que es un problema. Por eso digo, con el día a día tú no lo notas. ¿Por qué? Porque no estás en el infierno del momento. Por ejemplo, tú no estás en medio del bosque de Argentina ahorita. Tú no lo notas. Tú no lo sientes. A ti no se te está quemando la casa. El barrio. El pueblo. El bosque entero. Entonces tú... Depende en qué grado de confort estás, lo ves o lo sientes. ¿Te importa o no te importa? Cuando te toca te importa, cuando no, no te importa. Entonces problemas hay y los hay muchos. Y el mayor problema de la gente obviamente es el poder adquisitivo, el dinero. Ese es el problema que nos han creado, que tenemos, que es algo que es palpable, que es vivible. La mayoría de gente tiene hijos, tiene familia y no tiene el dinero suficiente, o no tiene, pero tienen hijos y tienen familia y siguen teniendo. Entonces cada vez son más pobres y cada vez hay más. Entonces depende de los problemas que tienes, pero el problema en general en el mundo entero es el dinero, tener para poder comer, para poder tener donde dormir. Son tus necesidades primarias. ¿Cómo cambió la cosa, no? Porque el comer y el poder vivir no tenían nada que ver con el tener, sino con el hacer. Porque si yo iba y pescaba, pues tenía comida. Si yo cazaba, tenía comida. Si yo sembraba, tenía comida. Si yo construía, tenía vivienda. Ahora produzco dinero para poder comprar qué comer y tener dónde vivir. Cambia. Pero para poder ir al supermercado a comprarlo. Por eso. Exacto. Por eso. Entonces, no.
O sea, cambia determinantemente la actividad y por eso me imagino que es que estamos generando toda esta cantidad de problemas derivados de esa actividad. Porque si uno cultiva, pues tiene otro proceso menos dañino para el medio ambiente que el hecho de que cultiven empresas que tienen que utilizar grandes hectáreas de tierras, montones, millones de hectáreas de tierra para poder sustentar la demanda de ese alimento, ¿no? Si cada uno tuviera su tierrita, pues la cosa sería a otro nivel, ¿no? Yo me imagino que... Imagínate tú, ¿Mm? ¿quién va a permitir eso si entonces no habría negocio? No habría negocio. Claro, Porque esa es la solución. ¿Mm? Esa es prácticamente la solución. Es toda esa gente que está en las ciudades, a los alrededores de las ciudades, deles un pedacito de tierra. ¿Cuál? Oh, no, esta no. Porque en esa tengo todo el aceite de palma. ¿Qué hago? Entonces dele otro pedacito de tierra. No, ahí tengo el maíz. Entonces dele otro pedacito de tierra. No, el aguacate. Entonces hay, es como que, entonces, ¿dónde va a caber? O sea, ¿dónde va a poner usted a la gente a que tenga una casita y a que produzca sus propias cosas? No hay dónde. ¿Por qué? Porque eso lo tiene el trigo. ¿Y qué hago con el trigo? ¿Dejo de producir trigo? Imposible. Entonces, ¿cómo ellos pudieron coger todo ese poco de hectáreas, millones y millones de hectárea agrícola? Pues saque la gente, sáquela de ahí. Y luego ponemos a producir todo eso nosotros. Gente no necesitamos, unos cuantos, para que manejen la maquinaria y toda la cosa. Hasta ahí. Y el resto, sáquelos. ¿Qué van a hacer? No, yo no sé, que hagan algo. Y los mandan para los cordones de miseria de las ciudades, Exacto. los extramuros, y los tapan, ¿no? Y si protestan, los patean, para que no salgan a protestar porque dañan el ornato y la vista de los que viven bien, Y bueno, sí, ¿no? es que Y desafortunadamente eso sí. la prioridad cambió y se vive de otra manera, ¿no? Yo no estoy diciendo que la vida en la ciudad sea mala, ¿no? La vida en la ciudad también es buena y estar en un sistema en el que estamos está pues organizado bajo la ley también está bien, pero se va de la mano el tema con lo del dinero porque lo único que importa es producir o gastar el tiempo de vida para intercambiarlo por esos papeles con los cuales intercambiamos comida cuando el tiempo de vida se podía gastar produciendo la comida. Es decir, como que nos Exacto. fuimos de mambo, ¿no? Siempre los extremos, ¿no? Nosotros los seres humanos no entendemos de puntos medios creativos, entendemos es de límites trágicos. Es así, desafortunadamente. O sea, no podemos Sí, llevar el Sí. mundo bien, nos tenemos que defecar en el mundo. Bueno, ya está. eso inicia en la avaricia, ¿no? El querer dominar al otro. Si usted no está conforme con la tierra que tiene, con el, digamos, antiguamente con el feudo que manejaba, entonces tenía que ir a usurpar el del otro, a Si el quitarle otro se las dejaba. tierras. Sí, si el otro, y como no se dejaba, entonces la guerra. Pero bueno, Y ahí vaya y venga, porque si viene el otro a quitarme mi pedazo de tierra, mi sustén, la comida de mi gente y de mi familia, y viene a matarme por eso, pues bueno, yo me defiendo y listo, y vaya y venga, es un poco más honorable que andar peleando por quién tiene la fábrica en Ucrania. O sea, es que... ahí está la cosa. Y es que, por ejemplo, hablando también del cambio de las cosas del clima, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los granizos, que hay diferentes tamaños de granizo, Ujú. ¿no? De bolas de hielo que caen, o sea, el agua que precipita congelada. Hay zonas de la Tierra donde les rocían, le inyectan a la Tierra
a la tierra, oíme, le inyectan a las nubes cosas. Por ejemplo, para el granizo, nitrato de plata, No sea granizo, hombre. ¿Y para qué? con roques desde el suelo, Con cohetes, sí. cohetes, y eso los explotan en las nubes ¿Y para para qué? que se disuelva más el granizo y no caiga tan grande. Sí. Pero no para que no mate la gente, sino para que no dañe los cultivos. Claro, claro, claro. Sí, porque fuera por matar la gente. Les echan el nitrato directamente. Claro. Sobre todo si el granizo le cae a los pobres. ¿No? Exacto, ¿quién le importa? El campesino. Como por ejemplo. Entonces hoy en día se habla, o lo más nuevo es el láser. Controlar el clima con el láser. Con ¿Cómo así? láser para cambiar, supongo yo, las temperaturas, ¿no? Ah, ok. Imagínate tú Claro. el nivel. Porque sí, cambiarán las temperaturas, pero por momento. Luego ese láser, ¿qué va a hacer con la capa de ozono y con más allá? ¿Me entiendes? Oye, espérate, cálmate. Ok, el láser y la cosa está muy de moda, muy moderna, pero también es muy momentánea. Los cambios y las cosas con lo del láser son momentáneas. Sí, Eso tiene consecuencias. el tema era bombardear la estratosfera con isótopos de láser para, por ejemplo, eliminarlos como los nimbus, ¿no? Las nubes. Y evitar, por ejemplo, torrenciales, Los huracanes. tormentas, los huracanes, ese tipo de cosas, sí. Pero Y bueno, entonces, ¿ves? Es lo que digo, lo que están en el momento, pero eso lo que lo están eliminando son con cambios, muy seguro, con cambios de temperatura. Pero, cambias ahí la temperatura, se cambia también en otra parte. La cambias ahí, la modificas en otra parte de otra manera. Entonces, ok, voy a tirar el láser aquí, uy, que aquí está Nueva York, que no lleva tan duro ahí, pero entonces, ¿dónde va a llover más? ¿Entiendes? claro. Dios. Porque no entendemos que esto es cíclico, ¿no? Y que lo que modificamos en un lado tiene consecuencias en otro, como la vida. Todas las decisiones que tomamos Exacto. tienen una consecuencia. No pensamos en eso y no andamos tomando decisiones, como los políticos. Pero eso es otro tema. Sí. Ujú. O sea, sí, es algo así como sacar la basura y tirarla a la casa del vecino. Más o Sí, menos. más o menos, sí. Sí, se quita uno el problema de la basura porque ni le huele en su casa ni la ve, pero ¿qué le importa si el vecino se la tiene que aguantar? Sí, pero tarde que Es que temprano, de yo no tanto sé botarla donde si, el vecino te va a llegar. claro, Ese es Sí, el tema. claro. Eso es que un no sé si efecto. ustedes han visto, por ejemplo, la pesca masiva Sí. ¿Con dinamita? o los espectadores del canal, Los youtubientes los y tiktokeros, los tiktokeros, que a estudiantes y propósito los aprovecho y tiktokeros. saludo a Gabriel y a Franga, a Mariano, a Giovanni, a Antonio, que se están uniendo a la transmisión, que ya pasamos ya llegamos a más de 300 personas por Oh, TikTok. qué bonito. Entonces, eso Ok. 300 personas en TikTok. Sí. Mucho gusto, mucho gusto. No vamos a dejar ir a Ángela, no más. Vamos a ponerla aquí, vamos a dejarla secuestrada en TikTok a Ángela. Aquí tenemos un Bueno, comentario, Ángela, que nos dice Carmen Cacho. Tienes también que la dirección preferente del aire cambia en los trópicos, mientras que en la zona subtropical va hacia el este, en la zona entre el trópico y el círculo polar va hacia el oeste. Ok, ¿ves? sí, estaba bueno el tequila. Lo que les decía, que una va para un lado y otra para otro, en pocas palabras, ¿no? Y que gracias a eso es que se forman estas cositas.
lo que serían los remolinos. Y por eso es que sufrimos lo que sufrimos, o sufren los que sufren cuando tienen huracanes y todo eso, ¿no? Son esas corrientes en direcciones opuestas. Ahí está. Lorela, también saludamos a Lorela aquí en TikTok. Bueno, no, pues sí, súper interesante todo esto, Álvaro. ¿Qué más tenemos por ahí entre el En el tintero? tintero. Podríamos hablar de las inundaciones, Ángela, Perú y de las tiene ahora un sequías, o problema sea, bien esos dos grave. extremos. Las Perú, inunda- que por ejemplo ahora tiene el problema más grave de inundación en este momento. Pues hoy, ¿no? Hoy, ayer. No sé cuándo fue eso. Está bien tenaz. ¿Por qué? Por el exceso, como digo. El extremo. Por un lado llueve mucho, por otro lado no llueve nada. ¿No? Cuando no llueve no hay agua que se filtre en la tierra y que vaya subterránea y que se forme luego un río y luego un lago y luego otro río y luego otro lago y otra vez y se vaya hasta el mar. Entonces se secan las fuentes de agua y es donde están las sequías extremas, donde se mueren esa cantidad de animales, por lo que no hay fuentes de agua naturales, ¿no? Y las subterráneas se secan también. No hay lluvias, no hay agua. Hay agua abajo, en el mar, pero no hay agua en la montaña. Para que haya agua, tiene que llover, filtrarse y luego hay agua. Como pasa en Perú en este momento. Hay demasiada, hay más de lo que debería. Entonces el agua se filtra, pero hay tanta que no alcanza a viajar o a irse lo suficientemente rápido o a filtrarse lo suficientemente rápido y se generan las inundaciones, ¿no? O sea, cae más de lo que se filtra. Entonces se inunda, se poza, por así decirlo. No puede viajar tan rápido tampoco y no puede filtrarse tampoco tan rápido porque tiene la tierra tiene una porosidad específica en esa zona, o por así decirlo en pocas palabras, el agua tiene una forma de viajar y una velocidad de viajar en esas zonas. Entonces si cae más de lo que es lo que llaman débito, cae más del agua que es naturalmente necesaria, se inunda, sobre todo cuando llega abajo a las zonas de valle, de los ríos planos. Ahí es donde el débito de agua sube muchísimo. Y lo repito, casi todas las ciudades están, los pueblos están al borde de los ríos. Y es ahí donde sufre la gente. Bueno, pues bien. Bueno, hay otra inquietud. ¿Qué diferencia hay entre un huracán y un ciclón? Es la gravedad. El huracán es algo más grande, más pesado, más carga de agua o de nubes, viento, energía, mucho más amplio. Como viene más amplio, viene más fuerte. Un ciclón es algo parecido pero más pequeño. Pues los vientos no son tan fuertes, no van tan rápido, no tienen una velocidad tan alta, entonces son menos graves. Por lo mismo no traen tanta agua, tantas olas, ¿no? La destrucción es menos masiva, menos grave que la de un huracán. Esa es la gran diferencia, es el tamaño. Bueno, y aquí hay una pregunta que yo creo que se están haciendo muchas personas, y es, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos
que vienen esas nevadas tan grandes y que encuentran la gente muerta entre los carros y que, bueno, todo esto que ha sucedido en las ciudades con Eso es todo una helada. esto que es tan inusual. Es una helada, es algo que viene muy rápido. Y lo que te digo, es la adaptación. El cuerpo humano necesita tiempo para adaptarse a X cosas. Y obviamente como nosotros estamos tan cómodos en medio de la ropa y de las calefacciones y de los aires acondicionados, cuando viene algo muy brusco nos cuesta mucho trabajo adaptarnos. Hay algo que hace la gente en estos países por acá, por ejemplo, que es meterse al agua fría y luego al sauna. Están en saunas y luego están con el lago o el mar frío y se mete y hacen esos choques térmicos, ¿no? En la piel. Ellos lo hacen para adaptarse al frío, para crear de esa que le llaman la grasa café, que es una capa de grasa subcutánea, como la que tienen los animales, que también están adaptados a esa situación, ¿no? Frío-calor o frío extremo, que es dentro del agua y luego fuera y así. Tienen una capa de grasa que los protege. Lo mismo los animales del desierto. Los animales del desierto están adaptados con unas reservas de agua, como los dromedarios, camellos, las vacas de la India, estas que son Angus, que son con esos bultos también acá. Sí. Esos bultos que tienen en las espaldas es para recoger o almacenar agua para los momentos extremos de que no tienen cómo hidratarse, ¿no? Entonces son adaptaciones que tienen los seres vivos para situaciones extremas. Nosotros humanos no tenemos eso. Sí, no, a Bueno, pensar no todos, usted que solo la los panza es una poquitos que se adaptación. adaptan. Sí, no. ¿Ah? Hay que aclararle a los youtubientes y a los tiktokientes que no van a pensar que la panza es una adaptación. Esa no es una No. adaptación para... Bueno, de hecho sí. Eso es otro tema, es una explicación, ¿no? Eso tiene su explicación. La grasa abdominal. O la grasa en general. Que es, pocas palabras, repito, para que la gente entienda, es como el oso que hiberna. El oso come mucha grasa, o sea, se come la piel del salmón, por ejemplo, para acumular grasa subcutánea, ¿no? Generar reservas, de hecho es una reserva para el momento en el que no va a tener que comer, su metabolismo se baja y entra en descanso metabólico o dormido metabólicamente, como por así decirlo, y empieza de a poquitos a consumir el cuerpo, consume la grasa que necesita como energía en el tiempo de no comida, ¿no? De starving, ¿cómo se dice? Están de invernando, ayuno. sí. El de ¿Cuánto invernación. tiempo dura hibernando un oso? ¿Cuánto dura el invierno? ¿Qué? 3 meses, ¿no? 3, 4 meses, ¿no? Más o menos, depende de la zona. O sea que nosotros ¿no? deberíamos comer como vacas, ¿no? Estar así ¿Sí? de gordos y hibernar por ahí unos 3 meses cada 6 meses. O si No, quiere porque es que adelgazarse, duerma. No. No, porque tendrías que dormir pero no comer. Por eso, no coma más Sí, y claro. duerma. Acuéstese a dormir. Imagínese toda la plata que uno se ahorra. Por supuesto. En un montón Pero de no cosas. estás adaptado para eso. Vamos a mandar ahora a la gente a dormir. Vamos a hacer la prueba a ver qué No pasa. falta el que lo está viendo a uno y luego mañana no despierta. Vamos a hacer la Bueno, prueba. el tema era que estábamos hablando de la adaptación. Entonces, la grasa también es una adaptación a los momentos en el que, por eso, cuando uno come en exceso,
Es como si tú le estás diciendo a tu cuerpo, necesito mucho para reserva porque tú no me vas a dar de comer en el futuro. Eso es lo que el cuerpo piensa, entonces lo pone en reserva. Maldito cuerpo, ¿por qué piensas tú solo? ¿Qué tal que no pensara solo? No, Tiene que pensar solo. Si no, todos estaríamos muertos. o sea, Eh, o sea que todos los que tienen barriga de cervecero, Porque el cuerpo les piensa más que el no, cerebro. no todos, porque entonces estaríamos generalizando. Yo hablo, ¿no? En temas de adaptación, en teoría. ¿Cómo es la teoría? En que tu cuerpo reserva, tu cuerpo piensa, o sea, tu metabolismo, tu fisiología piensa y dice, reservemos porque tú no me vas a dar de comer en el futuro. Pero eso nunca pasa, porque tú siempre sigues le da. comiendo. Sigue creciendo. Entonces, exacto, sigue creciendo. El cuerpo nunca entendió. Pasa un año, 2, 3, 10 y el cuerpo nunca entendió. Entonces las hormonas empiezan a descontrolarse. Cuerpo bruto, hombre. Entonces, exacto, es ahí cuando vienen los problemas hormonales, los problemas del hígado, los problemas de todo. Pero eso en teoría. Lo Claro. mismo una persona extremadamente flaca. Consume demasiado más de lo que necesita. O sea, la persona demasiado delgada necesita más calorías para poder manejarse. O sea, hablo de los dos extremos. La persona ya extremadamente delgada tiene un metabolismo demasiado acelerado. Necesita muchas más energía, muchas más calorías. Necesita lo que el gordo está comiendo. Mm. Y el gordo Pero no se lo, el tampoco gordo al no se lo deja extremo, porque ¿no? se lo come. Y entonces el muy flaco está en la misma situación. El cuerpo no entiende por qué siempre está en trabajando más de lo que me está dando. Entonces las hormonas otra vez se descontrolan. Estoy hablando de los extremos, ¿no? Eh. O en el caso las mujeres, las hormonas femeninas son las que crean estas grasas abdominales, pero por naturaleza, porque nosotros reservamos energía y reservamos para poder producir cuando tenemos un bebé, lactando, necesitamos el doble. Y, y entonces, porque nos desgastamos el doble. Entonces, toda esa grasa, y por eso la mujer, de teoría, la mujer en el embarazo debería estar un poquito más rellenita y cuando termina el embarazo empieza a adelgazarse, se chupa, ¿no? Lo que llaman se En chupó, teoría. en teoría, si no está desordenada, no, hormonalmente. ¿Por qué? Porque toda esa reserva que tenía para producir tanta leche y tanta energía que necesita para el niñito, pues tiene de dónde consumirla. Pero son adaptaciones, son adaptaciones. En el caso de los cambios bruscos para los humanos que no están adaptados, pues obviamente les afecta, sobre todo depende de las edades que tienen. Los ancianos pues tienen mucha menos capacidad de poderse adaptar a un verano que nunca habían vivido en su vida. O si no tienen el aire acondicionado, o si te cogió en el carro y no tienes la calefacción. El carro sin calefacción en una tormenta de hielo, de frío, funciona como una nevera. Es más frío dentro del carro que afuera, Que afuera, sí. ¿no? Entonces, por eso es que la gente, cuando dice mi papá que por qué la gente muere, bueno, por muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores por los cuales muere, pero en sí es el cambio brusco que hace que tú no te adaptes. Por ejemplo, cuando vas a subir una montaña, cuando vas a subir de altitud, cuando subes de altitud hay un problema, que si tú no estás adaptado a eso, el oxígeno es menor y tú te va a dar el mareo, te vas a vomitar, el cuerpo no, encima que está subiendo y está haciendo, ¿no? La gente que hace hiking o eso, que entiende, mi papá que entiende de eso, cuando vas subiendo, estás consumiendo más oxígeno del que hay
Sí, Entonces te da la cosa y la única forma de solucionarlo es que bajes. lo que No llaman el estás soroche, el adaptado. dolor de cabeza. Exacto, no estás adaptado. Y Ok, la presión aumenta, muy bien, ¿no? bien. ¿Por qué la presión aumenta? Porque estás más lejos de la tierra y la gravedad entonces la presión aumenta. Es increíble una cuestión en la Dime. montaña, y es que la gente cree, porque uno, digamos, donde uno íbamos, por ejemplo, el Nevado del Ruiz, que va mucho turista de sus desprevenidos, la gente cree que en Manizales, aparte, antes de comenzar a coger la cordillera hacia 5.300 o 400 metros que tiene el Nevado del Ruiz, se llenan de sacos y de abrigo y se suben en el carro, porque hay carretera, se suben en el carro de un solo jalón. Lo que se debe hacer es todo lo contrario, o sea, comenzar uno a ponerse las cosas que necesita para conservar el calor corporal paulatinamente y durante el trayecto hasta llegar al punto donde uno va a, digamos, a pernoctar o a quedarse o al punto más alto, descender del carro y caminar un poco alrededor o hacia adelante, hacia atrás para irse adaptando. De lo contrario, lo va a agarrar la altura y le da muy duro, Esa durísimo. es adaptación. Lo mismo. Eso es cuando subes. Uh-huh. Eso es altitud. Ahora latitud. Cuando vas hacia el norte de la Tierra. ¿En qué te empieza a pegar en la luz? Ya no tienes la luz perpendicular que está en el centro, que juega un papel con las hormonas cuando la luz entra por los ojos y cuando pega en la piel. Entonces cuando vas más al norte, te empieza a pegar con el tiempo, te empieza a pegar la luz, la vitamina D, que no se activa porque no hay sol, no hay luz directa en la piel, directa en los ojos tampoco. Los rayos de sol no son perpendiculares, ¿no? Entonces eso en latitud también te afecta. Cuando vas de tierra caliente a tierra fría, de un momento a otro porque te montaste en un avión y en una hora ya estás en semejante frío, no hay adaptación, entonces te pega muy duro. Al revés, cuando vas de una tierra muy caliente y te vas y te metes a Noruega, el frío te pega porque no tuviste una adaptación lenta, paulatina. Lo mismo con el agua. Si te metes al agua de un momento a otro y te vas 2 metros abajo, ¡pum! La presión en los oídos es muy fuerte. Y en el pecho, y no puedes ni siquiera casi que soltar el aire, ¿no? Adaptación. En cambio, las personas que están adaptadas, que lo hacen lentamente, paulatinamente, con los meses, con la práctica, pueden llegar a hacer diving. Pues tú no puedes coger un traje de buzo de un momento a otro e irte a bucear. No puedes. No estás adaptado a eso. Y el cuerpo va a sufrir y va a sufrir mucho. Entonces, adaptación. El problema es los cambios muy bruscos y muy rápidos que no nos ayudan a adaptarnos. ¿Por qué? Porque van muy rápido. Ese es el problema del cambio climático, de hecho. Es que va muy rápido. Ok, muy bien. Bueno, pues Álvaro, creo que hemos recorrido un camino muy interesante durante todos estos minutos, gracias a la sapiencia de Ángela que nos ha tenido literalmente hipnotizados, para no decir embobados, ¿no? Sí, no han dicho nada. No, No ha pero hablado sí sino que yo. qué va a decir uno si todo ha estado, o sea, genial. Entonces, Yo no sé ni lo que hablo, yo se lo voy hablando. Ustedes ni que me dicen nada. no, pero Hay es que que decir algo. ha estado todo muy claro, ¿no? Muy bien. Creo que cubrimos todos los aspectos. No sé, Álvaro, si se nos escapa algo de... No, yo creo que en cuanto al cambio climático ya hablamos bastantes cositas interesantes, sobre todo diferentes de lo que el común de información le está llegando, porque yo he consultado informaciones
y bueno, yo creo que hemos hecho un poquito la diferencia. Yo creo que podríamos entrar en las conclusiones. ¿Quién inicia? Ángela. Todo yo, O, pero o todo dale yo. tú, Álvaro, si quieres, no sé, no. No, espere. La cuestión es para la gente, ¿no? Porque la gente es la que está mirando y está tomando su apunte, pues, en la cabeza. La gente mira muchas cosas, ¿no? Es que el problema es que tienes información por todos lados que te crea un conflicto en la cabeza, ¿no? ¿Qué creer? ¿Qué puedo creer? Bueno, yo personalmente digo, mira a la ventana y los cambios son reales. Mira para atrás. Si tienes 50 años, mira para atrás 50 años. Bueno, no tanto porque ni te acuerdas cuando tenías un año. Pero mira para atrás cuando tú tenías, no sé, si tienes fotos o si te acuerdas cómo era X cosa, XY, cómo era la playa en esa época, cómo eran los ríos, cómo era el río que queda ahí en la casa de tu abuela antes, cómo está ahora. O sea, el cambio es enorme. Y 10 años, 20 años, 30 años, eso es muy poquito tiempo. Entonces la conclusión es que vamos muy rápido y que tenemos que buscar, si nos afecta, tenemos que buscar la manera de adaptarnos. Y una de las formas de adaptarnos es, mi opinión, tener una vida más sana en todos los sentidos. Eso le ayuda a uno a adaptarse más fácil a cualquier situación extrema que suceda, ¿no? En la vida, X cual sea. Tener una vida más sana para tener una mente más sana. Y obviamente para tener un cuerpo más sano, porque lo que viene en virus, bacterias, hongos y todos los que nos afectan, vienen un poquito más fuertes cada vez, sin alarmar a nadie, pero es que es la verdad. Y eso es algo que cualquiera lo puede experimentar cuando le da una gripa más grave que la anterior, ¿no? Entonces tener un poquito la vida más sana sería una buena opción. Y una de las formas de tener una vida más sana es consumir menos cosas, cantidad de cosas que se consumen. Consume menos, consume más natural y consume menos, en la medida de lo posible. Que obviamente la gente que observa un video como estos es muy variado, es gente que tiene posibilidad, medio posibilidad y que tiene mucha posibilidad. Entonces depende, en medida de la posibilidad, comer un poco más sano para tener una mente más sana. Esto. Bueno, muy bien. Álvaro. Sigo yo. Bueno, yo recordaba ahora que estaba hablando Ángela, cuando estuve en la clínica, en el periodo del trasplante de médula ósea, estaba yo en un clima cálido en la ciudad de Cali. Estamos hablando de unos 28, 30 grados centígrados. Y dentro de la habitación en que yo estaba era un cubículo cerrado que intercambiaba el aire continuamente, filtrado, porque como no tenía defensas, o sea, por el proceso del trasplante de médula y del proceso de quimioterapia anterior, pierde uno prácticamente todas las defensas. Entonces podía adquirir una bacteria o un virus con una facilidad increíble. Entonces, dentro de esa habitación, la temperatura la bajaron a un extremo que me tocaba a mí cubrirme con un poncho que llevaba, porque continuamente estaba demasiado frío. Y cuando yo pregunto a las enfermeras en ese momento que por qué tanto frío, me decían que en el frío se reproducen menos fácil las bacterias, y Ángela nos habló sobre eso hoy. Entonces, ¿qué nos queda? Virus y bacterias, que son los que más fácil se adaptan, mucho más fácil que nosotros, y que es muy probable que nos den sorpresas más adelante
en la misma medida en que la temperatura en el planeta está aumentando y ellos pueden reproducirse y mutar mucho más fácil que antes. El mensaje es claro: menos desechos, menos plásticos, acordémonos de los ríos, de las fuentes de agua. Cuando usted salga a la playa y se está tomando su cerveza, por favor no arroje la lata al mar, ni la deje en la playa, ni los aritos del six pack que con eso han ayudado a matar varios pájaros que creen que es porque lo ven brillar y se les enreda en el cuello. Hay tantas cosas con las que dañamos nosotros el planeta, los mismos desechos propios, al punto de que si no, el asunto no es que vamos a ver qué hace la Organización Mundial de la Salud y la ONU y el UNO y National Geographic y organizaciones inmensas, todos tienen que trabajar para ayudarnos porque nos vamos a ir todos, entonces dejen de contaminar, paren los carros, no. El mundo definitivamente no puede parar porque la economía no puede parar porque definitivamente nos construimos este mundo que tenemos de esta forma. Y para que cambie, como todo es un proceso, pasarían muchos más años y como dice Ángela, vamos demasiado rápido. Entonces, hágalo usted. O sea, que sea una decisión y una responsabilidad individual. No piense usted cuántas 20, 30, 50 o 100 personas van a tomar la determinación de reciclar en su casa la basura y darle un mejor tratamiento a los desechos. El vecino y toda la comunidad. No, hágalo usted. Si las acciones suyas las copia otra persona, ya son 2 y así va aumentando 3, 4, como las redes sociales. ¿Ya? Esa es la idea, que cada uno de nosotros se responsabilice, cada uno de lo que puede aportar como cuota a que no se siga este planeta contaminando y a que el cambio climático no sea tan abrupto y tan acelerado. Esas serían mis conclusiones. Bueno, pues yo creo que más no se puede decir, ¿no? Creo que estamos súper de acuerdo. Además, este especial, este programa, estos 2 programas que hemos tenido, estos 2 podcasts sobre el cambio climático y además de eso la contaminación ambiental, pues creo que nos han llevado por caminos muy certeros y también muy lógicos y muy naturales. Aquí no hemos hablado de hacer ningún tipo de experimento ni ser activista superhéroe ni nada de estas vainas, sino tener conciencia, ¿no? Yo creo que conciencia. Hay que tener conciencia y buena conciencia, ¿no? Entonces, pues ya lo demás queda en ustedes, amigos youtubientes y amigos tiktokteros, ¿no? Muchísimas gracias por habernos estado acompañando y nos estaremos encontrando en un comercial, Ignacio. A ver. Dentro de 8 días. Señor. O sea, para el próximo punto de mira. Me da miedo. Vamos a tener a otro integrante de mi familia. Sí. Francisco. Y vamos a hablar del A o del IA, es la cosa, ¿no? Inteligencia artificial. Sí, señor. Inteligencia artificial. No se dice IA, se dice inteligencia artificial. Eso. IA. Ahí. Entonces, vamos a tener al ingeniero en automática industrial hablándonos sobre inteligencia artificial. Bueno, pues me parece muy bien. Ángela, mi hija, muchísimas gracias. Es muy posible que la invitemos porque hay muchos temas que tratar para otro punto de mira. No, y si no la invitas tú, la invito yo. Sí. Entonces, y si tienes conocimiento sobre la inteligencia artificial, me dices y participas. Why not? Inteligencia hay. Artificial. Inteligencia no, hay. Creo que es muy natural la inteligencia, pero igual funciona, ¿no? Está ahí. Bueno, usamos inteligencia artificial por todo lado. Sí, esto que estamos haciendo es inteligencia artificial, ¿no? La estamos usando. Exacto. Está bien.
Bueno, pues muy bien, valga la pena el comercial. Muchas gracias, Álvaro. Ya sé de qué va entonces el podcast de la próxima semana. A todos los, Adelantado por adelantado. a todos los Por amigos adelantado. de YouTube y a todos los amigos de TikTok, muchas gracias. Los dejamos con todo el universo de Mad Cats, pero sobre todo recuerde esto: si usted está caminando por la calle, está en un restaurante, viendo algo en su casa, quizás con su novia, con su novio, en un mirador, en el cine, y siente que alguien lo observa, siente un puntito rojo por ahí, es cierto, usted está en el punto de mira. Nos encontramos la próxima semana. Bye bye.